Pasa rapidito. Espero que se encuentren todos muy bien en sus casas cuidándose, que eso es lo más importante en estos momentos que nos encontramos en pandemia. Les voy a compartir pantalla para que empecemos a trabajar la unidad 2. Hoy día ya comenzamos con la unidad 2 de lenguaje y vamos a hablar hoy acerca de los textos poéticos y el lenguaje figurado. Así que les voy a pedir que anoten el título de la clase en un minutito para que comencemos con la clase del día de hoy. Entonces, anotamos el título de la clase y después nos vamos al objetivo. Profe, somos poquitos hoy día. Somos poquitos, es que están ingresando más tarde, pero ustedes saben que el horario es a las 2 de la tarde porque yo después tengo clases, entonces tampoco me puedo alargar en cada una de estas. Por eso la hora de entrada es fundamental. Ya. Textos poéticos y lenguaje figurado. Vamos con nuestro objetivo de hoy. Jueves 27 de mayo, identificar textos poéticos y sus expresiones figurativas. Ya, vamos a anotar el objetivo de la clase junto con la fecha. Es importante que ustedes anoten la fecha con el objetivo. Identificar textos poéticos y sus expresiones figurativas. Lo vamos a anotar y vamos a comenzar con esta clase. Recuerden que la próxima semana, el lunes 31 de mayo, es la prueba del libro Harry Potter, para que los que todavía no terminan de leerlo, aprovechen este fin de semana y el lunes rendimos la evaluación. Ya, identificar textos poéticos y sus expresiones figurativas. ¿Podré avanzar o no? Sí, hay algunos que me dicen que sí. Muy bien. Lo primero que vamos a partir es, ¿qué textos nos ayudan a expresar nuestro mundo interior? Ya, espérate un poquito, ahí me devolví. ¿Ya, Matthew? ¿Sí? Hazme señas si terminaste. Ya, ahora sí, ya. Entonces, ¿qué textos nos ayudan a expresar nuestro mundo interior? Los textos poéticos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ayudan a expresar nuestro mundo interior? Porque el propósito de estos textos, niños, es representar una realidad objetiva. No es representar una realidad objetiva, sino que expresar los sentimientos, las emociones. Eso es lo fundamental. No es expresar ni representar algo objetivo, sino que expresar los sentimientos, las emociones que el ser humano siente. De ahí viene lo que es poético, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de poesía, cuando hablamos de un texto poético, nos referimos a expresar emociones, sentimientos, lo que siente el autor. ¿Ya? Entonces los que pueden ir tomando apuntes, súper bien. Así van anotando en el cuaderno las cosas más importantes. El propósito entonces de los textos poéticos no es representar una realidad objetiva, sino bien expresar los sentimientos y las emociones. En simples palabras, expresar sentimientos y emociones. ¿Qué tipo de textos
poéticos conocemos? Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tipo de textos poéticos conocemos? La oda y el caligrama. ¿Sabían lo que es una oda y un caligrama? ¿No? Vamos a ver lo que es una oda y un caligrama, ¿ya? Estoy viendo ¿Una ahí. oda es como un poema con rimas? Ya, o sea, los poemas tienen rima. Acuérdate que los poemas tienen rima, la consonante y asonantes también, ¿cierto? Pero vamos a ver como la especificación de lo que es una oda. Pero estoy viendo que están anotando algunos lo de la pantalla, así que les voy a dar un minutito más. Cuando hablamos de oda, nos referimos a una composición poética del género lírico, que también lo vamos a ver a continuación, lo que es el género lírico. Cuando también hacemos referencia a las odas, estas están separadas en estrofa o en partes iguales, hay una especie de repetición. También lo vamos a ir viendo detalladamente. Vamos a avanzar entonces. ¿Qué tipo de textos poéticos conocemos? La oda y el caligrama. La oda entonces es una composición poética del género lírico. Y el caligrama también es una especie... Miren la imagen que está en el caligrama y el título. El caligrama se llama gato. ¿Qué piensan ustedes que es un caligrama? Para preguntarles a usted. Un texto con forma... Dibujar ¿Eso? con palabras. Exactamente, muy bien. Es una forma de expresión poética. Ahí el título dice gato. Y yo lo que estoy escribiendo, una expresión poética, una especie de poema, lo escribo con la forma de mi título en este caso, ¿cierto? Es un poema visual, puede ser una frase o un conjunto de palabras que el propósito que tenga es formar una figura acerca de lo que se trata el poema. Vuelvo a repetir, en este caso se va a hablar del gato. Entonces, el caligrama tiene forma de gato. ¿En qué se parecen? En que ambos expresan emociones, pensamientos y sentimientos que refleja un mundo interior. En eso se parece la oda y el caligrama, en que ambos expresan emociones, pensamientos y sentimientos. ¿Y en qué se pueden diferenciar? En la disposición de los versos y de las palabras en el texto. La disposición de los versos, y si ustedes se fijan, tiene una estructura a la oda y el caligrama tiene otra estructura también. ¿Ya? Entonces, tenemos la oda, que también es un texto poético, y el caligrama es una expresión poética. ¿En qué se parecen ambos? En que expresan emociones, sentimientos, pensamientos. ¿Y en qué se diferencian? En la disposición de los versos y de las palabras en el texto. ¿Me van siguiendo, chiquillos? ¿Sí? Perfecto. Acá tenemos entonces, van a notar ustedes la característica principal de la oda. ¿Qué tipo de textos poéticos conocemos? Acabamos de mencionar la oda, y la característica principal que tiene la oda es que expresan entusiasmo y alabanzas por un objeto o persona determinada. Acá le están haciendo una oda a la flor. Abajo aparece el dibujo de una flor y se habla de una flor. El texto es muy chiquitita la letra, pero es un ejemplo. ¿Cuál es la principal característica entonces de la oda? Es que expresan entusiasmo y alabanza por un objeto o una persona determinada.
Vamos entonces. Ustedes me avisan si anotaron la principal característica de la oda. La principal característica de la oda es que se expresan entusiasmo y alabanza por un objeto o una persona determinada. Voy entonces al caligrama. ¿Cuál será su característica principal? También vayan anotando ustedes lo que les estoy explicando. La característica principal de un caligrama se caracteriza por representar visualmente a través de la disposición de los versos y las palabras lo expresado en el texto. ¿Ya? Les voy a dar un minutito para que escriban lo que es un caligrama, cuál es su característica principal. Representar visualmente a través de la disposición de los versos, como están escritos estos, ¿cierto? No es como un poema normal que nosotros vemos las estrofas, los párrafos, las rimas, no es como un poema normal, sino que acá cambia la forma o la disposición de los versos y de las palabras. Generalmente se expresan con la forma de lo que yo estoy hablando. En este caso estoy hablando del gatito. Una oda al gatito o un caligrama al gatito. Los caligramas entonces se caracterizan por representar visualmente a través de la disposición de los versos y las palabras lo expresado en el texto. Ustedes lo anotan rápidamente y me hacen una seña para yo ver si lo han escrito o no. Hay algunos que sí. ¿Ya? Todavía no. Hay unos que están escribiendo ahí. Ya, la tía va a avanzar entonces. Y ahora vamos a hacer referencia a lo que es un texto poético. También vayan ustedes escribiendo al mismo tiempo. ¿Qué es un texto poético? Son obras en las que predomina la voluntad del autor porque él quiere transmitir sentimientos que sean reales o ficticios, ¿ya? Y mostrar una percepción personal del mundo. El texto poético son obras en las que predomina la voluntad del autor por transmitir sentimientos, emociones, ya sean reales o ficticias, y mostrar una percepción personal del mundo. ¿Ya? Vamos a anotar rápidamente lo que es un texto poético. Van a hacer preguntas de prueba. Ya, vamos avanzando entonces. ¿Sí? ¿No? Les voy a dar un poquito más.
Perfecto. ¿Cuáles son los elementos del poema? También vamos anotando los elementos del poema y ustedes ya lo conocen. Son las líneas del poema, que son versos, ¿cierto? Los versos que son las líneas del poema, cada una de las líneas de un poema. Las estrofas, que es un conjunto de versos, ¿verdad? Tenemos entonces los versos, que son cada una de las líneas, las estrofas, que es un conjunto de versos, y también elementos del poema es que tiene rimas consonantes y asonantes. Las rimas consonantes y asonantes. Esto es materia de chiquititos, segundo, tercero básico, lo que es una rima, que es un verso, identificar las estrofas, pero nunca está de más recordarlo. Tenemos entonces elementos del poema, el verso, las estrofas y las rimas, consonantes y asonantes. ¿Cuáles son las rimas consonantes, chicos? ¿Quién me puede decir cuáles son las rimas consonantes? ¿Quién me va a decir? ¿Quién se acuerda de lo que es una rima consonante? Cuando se repite, ¿qué cosa? Chiquillos, ¿no se acuerdan lo que es una rima consonante? Chicos, cuando hablamos de una rima consonante es cuando se repiten los sonidos de las vocales y de las consonantes, ¿ya? Cuando hay una repetición constante. ¿Y qué vendría siendo asonante? Tampoco se acuerdan. Grave está. ¿Qué es asonante, Luis o Axel? Tal vez que no tiene la misma letra, o sea, las mismas vocales. Ya, sí, puede ¿No se ser. repiten? Sabemos, Por ejemplo, una tiene A y la otra tiene, no sé, O. ya, perfecto, sí. Sabemos entonces que la rima sonante es cuando riman las vocales, ¿cierto? Y la rima asonante se da entre dos o más versos cuando coinciden las vocales de sus palabras, de las palabras finales. No son seguidas como acostumbramos a ver en las consonantes, ¿cierto? Chiquillos. Sabemos que consonante es cuando se repite la vocal, el sonido de las rimas. Y asonante es cuando no ocurre de manera más separada. Sigo entonces, y acá vamos a hablar del hablante lírico, y también presten atención. ¿Qué será el hablante lírico? Vayan ustedes escribiendo, el hablante lírico es un ser que no existe como tal, es un ser que no existe como tal, es un ente de ficción. También hablamos de lo que era ficción 2, 3 clases atrás. El que es creado por el autor. ¿Se dan cuenta que yo les hice crear a ustedes un texto de ficción? Es creado por el autor, ustedes crearon. Entonces ustedes también eran autores de ese texto de ficción. Y acá el hablante lírico nos dice que es un ser que no existe como tal, es un ente de ficción, el que es creado por el autor. Este hablante expresa su sentir, su interior, por medio de la poesía. También vayan escribiendo lo que es hablante lírico.
Un minuto para que escriban lo que es hablante lírico, chiquititos. Un minutito para que escriban lo que es el hablante lírico. Y me hacen señas en la cámara para yo poder cambiar. Ya, vamos anotando entonces lo que es el hablante lírico. Es un ser que no existe como tal, es un ente de ficción, al que está creado por el autor. Y este hablante expresa su sentir, su interior, por medio de la poesía. Vamos todos anotando lo que es el hablante lírico. Y nos vamos entonces avanzando. Ya, vamos a avanzar. ¿Me siguen, chiquillos, hasta el momento? Sí, perfecto. ¿Qué es el objeto lírico? También vamos anotando lo que es el objeto lírico. ¿Y qué es esto? Puede ser una persona, puede ser un animal, una cosa, un objeto personificado. Ustedes también conocen el término personificado porque lo hemos hablado clases anteriores. ¿Ya? El objeto lírico puede ser una persona, un animal, una cosa, un objeto personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. ¿Y qué es interioridad, Axel? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos a interioridad? Que el hablante lírico expresa su interioridad. Axel. Axel. O Maxi. Si Maxi sabe, súper. Quizás lo que él siente, lo que él puede expresar. Ya, de su interior, ¿cierto? Súper Sí, bien, muy bien. Los Son sentimientos cualidades. que tiene él dentro, lo que tiene él dentro de sí mismo. Sí, muy bien. Súper bien. Súper, súper bien. Ya, la Domi está lista. En algún momento hemos hablado del lenguaje figurado. Quizás años anteriores, en cuarto básico hablamos del lenguaje figurado. Justamente me tocó con ustedes. ¿Y qué es el lenguaje figurado? Podemos definirlo como una forma especial o artística de usar las palabras, ¿ya? Para con ellas decir de manera nueva o atractiva las cosas dentro de una obra literaria. Se encuentran por igual en la prosa, la poesía y en imágenes visuales. También aquí les voy a dar un minuto para que escriban qué es el lenguaje figurado para que vayamos viendo a continuación algunas actividades que vamos a realizar acá en clases. El lenguaje figurado
le damos un sentido diferente a las palabras, utilizamos de manera más artística. Cuando decimos me comería una vaca entera, estamos haciendo uso del lenguaje figurado porque claramente no nos vamos a comer eso, pero estamos indicando de que tenemos mucha hambre, ¿cierto? Por eso utilizamos el lenguaje figurado. Las perlas de tu boca, ¿qué hace referencia? Los dientes. Ya. Tu pelo es de trigo. ¿De oro? Ya, es como color amarillo, ¿cierto? Es como Profe, rubiecito. yo conozco otro. Dígame, Estás hecho polvo. ¿y qué significa eso? ¿Que estás como qué? No sé, estar muy dañado, algo así. Muy cansado. Sí, muy cansado. O es como decir, ¿estás molido? ¿Estoy molido? ¿Una cosa así? Ahí estamos utilizando también lenguaje figurado porque finalmente una persona no está molida porque ustedes saben lo que es molido. Pero cuando decimos, hoy estoy molida, es como estoy cansado, dolorido, etc. Y el lenguaje figurado lo utilizamos para darle sentido distinto que tienen las palabras, darle un sentido distinto, a darle alguna semejanza quizás. Y ahí también cuando hablamos del lenguaje figurado también hacemos referencia a la metáfora, al hipérbole, hiperbatón, todos esos que vimos a principios de año. Si yo digo esa chica tiene un corazón de oro, ¿a qué estoy haciendo referencia o qué quiero indicar? Tiene un buen corazón. Que tiene un gran corazón o un buen corazón. Exactamente, una persona buena tiene un corazón bueno. Muy bien. Y si yo les digo, vine a dar la cara. ¿Qué quiere decir vine a dar la cara? Vine a presentarme o algo así. Ya. ¿Qué más puede decir vine a dar la cara? Vine a hacerme responsable. Ya, vine a hacerme cargo de algo, ¿cierto? Súper bien, súper bien. Si yo les digo echar un ojo, echar un ojo. Mirar. Echar un vistazo. Ya, mirar algo con atención, ¿cierto? Cuando te dicen, oye, échale un ojito a la olla, es que la vayas a mirar con atención. No vaya a ser que te saques el ojo y lo dejes dentro de la olla. Exactamente, ¿cierto? Que ahí estamos utilizando el lenguaje figurado. Si decimos, otra oración con lenguaje figurado. Estoy sudando como puerco. ¿Qué querrá decir? Que Estoy sudando tengo muchísimo. calor. ¿Cómo? Que sube mucho. Ya, estoy sudando mucho, ¿cierto? Y estoy haciendo comparación. Sí. Un dato, los cerdos no pueden transpirar. ¿En serio no transpiran los cerdos? XD. Sí, no transpiran. Y si yo te digo perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde, ¿qué será? Una persona que habla mucho. Te amenazan cuando, como, por ejemplo, te prometen algo y después no lo hacen. Ya. Yo ahí creo que eso también sería como mucho ruido, pocas nueces. Ya, como- mira. Sí, Max, sí, también puede ser.
Por ahí alguien me estaba diciendo una persona que hablaba mucho, pero después que alguien no estaba terminando de la oración. Parece que era Axel que me dijo una persona que hablaba mucho, pero que finalmente no cumplía con lo que decía, ¿o no? ¿Estabas en Sí, eso, creo Axel? que el Axel fue. Ya. Si yo le digo comerse el No, mundo... profe, era el Vicente Romo. Era Vicente Romo. Vicente, dime, era una persona que habla mucho, pero No hace nada. no hace nada, ¿cierto? Súper bien, Vicente. Y si yo les digo comerse el mundo, Que tiene mucha hambre, tal vez. ya, pero ya, veámoslo un poquito más grande lo que estamos pensando, porque nos queremos comer el mundo. ¿Cómo? Ser exitoso en la vida. Ya, ser exitoso en la vida. ¿Qué más podemos interpretar cuando decimos quiero comerme el mundo entero? ¿O comerse el mundo entero? ¿Qué quiere decir? Que comería Que uno mucho. quiere triunfar. Que alguien quiere triunfar, también por ahí va la respuesta. Tener como personalidad para afrontar las cosas de la vida, ¿cierto? Las situaciones en las cuales nos enfrentamos. Y si yo digo ser una tumba, Estar quieto y no moverse. No, Es ser ser una tumba callado. creo que No es ser contar un callado. secreto ni... Callado, callado. eso, no Por contar un ejemplo, secreto. Por ejemplo, un amigo te dice un secreto y tú dices, bueno, soy una tumba. Soy una tumba, sé guardar un secreto, pero no así como estar quieto y callado. Si yo les digo, a ver, El que mucho abarca, poco aprieta. sí, ¿qué será lo que el que mucho abarca poco aprieta? ¿Qué quiere decir eso, El que chiquitos? quiere hacer muchas cosas, pero nunca lo hace. Claro, o se queda con lo mínimo, ¿cierto? Porque quiere hacer todo a la vez o quiere hacer grandes cosas, pero por a veces motivo logra hacer casi lo mínimo. ¿Ya? Vamos entonces, seguimos. Súper bien, chicos, con los conceptos. Tenemos acá la definición más grande de lo que es el lenguaje figurado y se los voy a indicar. Como la poesía es un género sugerente, el lenguaje que se utiliza procura evitar que se digan las cosas tal como son. Y ahí es por cuando empezamos a utilizar el lenguaje figurado o las figuras literarias. Al analizarla, no puedes hacer una interpretación literal de lo que lees, sino que debes buscar otras alternativas de su significado. Él o la poeta utiliza todos los recursos literarios que considera pertinentes. De esta forma, modifica el pensamiento y el lenguaje para enriquecer el contenido de su obra. Y ahí es porque nuevamente les menciono lo del lenguaje y las figuras literarias. Para el poeta, puede alcanzar este nivel de sugerencia en la poesía, recurrirá al uso de las figuras literarias. Cuando hablamos de comparación, metáfora, personificación, hipérbole, hiperbatón, entre otros. Son muchas figuras literarias que hemos visto este año. Yo creo que unas 10 les pasé este año. Por lo tanto, lenguaje figurado, como la poesía es un género sugerente, el lenguaje que se utiliza procura evitar que se digan las cosas tal como son. Así que al analizarlas, no puedes hacer una interpretación literal de lo que lees, sino que debes ampliar o buscar otras alternativas de su significado. El poeta utiliza todos los recursos literarios que considera pertinentes y así modifica
el pensamiento y el lenguaje para poder enriquecer el contenido de su obra. Y así también ocupamos lo que es las figuras literarias. Las figuras literarias se dividen en 3 grupos. Están las figuras de significación o tropos, que implican un cambio en el sentido de las palabras. Están también las figuras de pensamiento, que dependen de las ideas que expresan las palabras. Y también están las figuras de acción, afectan la pronunciación de las palabras. ¿Ya? Tenemos entonces las figuras literarias, se dividen en 3 grupos mayores. Figuras de significación, figuras de pensamiento y de acción. ¿Ya? Ahí están las 3. Las figuras de significación implican un cambio en el sentido de las palabras. Las figuras de pensamiento dependen de las ideas que expresan las palabras y las figuras de acción afectan la pronunciación de las palabras. ¿Me siguen hasta el momento, chicos? ¿Vamos bien? Perfecto. Quiero saber si hasta el momento hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto hoy. ¿No? ¿Seguro, chiquititos? Sí, yo no. Perfecto. Ya, niños. Quiero saber, última vez, les voy a preguntar si es que hay alguna duda o consulta. Les voy a poner nuevamente aquí el Power para que anoten lo último. En 2 minutitos hay que anotarlo. Las figuras literarias entonces se dividen en 3 grupos mayores. Figuras de significación, figuras de pensamiento y figuras de acción. Y ustedes abajo anotan qué significa cada una. Las de significación implican un cambio en el sentido de las palabras. Las de pensamiento dependen de las ideas que expresan las palabras. Y de acción afectan la pronunciación de las palabras. ¿Sí? Sí. Perfecto, niños. Les vuelvo a recordar entonces, y para finalizar nuestra clase del día de hoy, que el lunes es la prueba del libro Harry Potter. Va a estar disponible en la plataforma de Webclass. Y desde la próxima semana, la tía va a empezar a usar Classroom. Así que ahí se van a subir los PPT, ahí se van a subir las guías, ahí se va a subir el material a Classroom. Yo les voy a mandar el link al correo el fin de semana y ahí para que ustedes ingresen. ¿Ya, chiquititos? ¿Queda claro entonces? Súper bien. Les mando un besito. Cuídense, descansen el fin de semana y nos vemos ya la otra semana. Chao, chao. Chao, tía, cuídese. Cuídense también. Muchas gracias. Chao, chao.